Gente, ha sido un par de semanas. En el último episodio que hice, expliqué algunas de las cosas que Trump podría hacer con su nueva presidencia. Ahora que tenemos más visión de lo que él realmente está haciendo y lo que piensa hacer a futuro, quiero hablar un poco más a detalle sobre eso. Esto va a ser un poco más informal, pero igualmente quiero que ustedes puedan tener la información que necesitan para enfrentar este tiempo ahorita. No es un secreto que todo el mundo está un poco asustado ahorita. Entonces, espero con estas palabras, espero con esta visión, puedan tener una mejor idea. Así que si les gusta lo que escuchan, por favor, compartan, denle like, todas las cosas que necesita el algoritmo para que se esparza un poquito más, que la gente conozca cómo es esta situación. Y con eso, pues, que suene la música. Donald Trump llegó cayendo y corriendo. En su primer día como presidente firmó más de 100 órdenes ejecutivos. Estos órdenes tocaban cada tema del gobierno desde el medio ambiente hasta la migración. Obviamente, en este podcast vamos a enfocarnos un poco más en lo que se trata de la migración y el efecto que ha tenido en apenas 2 semanas de su presidencia. Pero quiero tomar un poco de tiempo al final para hablar de algunas otras cosas que ha hecho que hay que echarle ojo. Entonces, primero hablemos de la migración. Como Trump prometió en su campaña, él se ha enfocado en las deportaciones a una escala que jamás se había visto en este país. ICE ha hecho redadas en varias ciudades de Estados Unidos con la colaboración de la policía local y varias agencias federales. Las redadas de ICE no son nada nuevo, pero la diferencia es que esta vez no ha sido consistente con el tipo de personas que agarran. En algunos lugares, como en Puerto Rico o New Jersey, donde se ha visto ciudadanos estadounidenses agarrados en redadas, parece que nada más están agarrando a cualquier persona con cara de latino. En otros lugares, como aquí en Georgia, las redadas han sido un poco más precisas, solamente agarrando a personas que no tienen ningún estatus y que están aquí bajo supervisión con el grillete en el tobillo. La falta de constancia entre estados y entre lugares de qué tipo de gente está en riesgo y qué tipo de gente no está en riesgo ha creado demasiado incertidumbre y demasiado miedo en la comunidad migrante. Como consecuencia, en varias partes del país ya se ha visto que gente no está llegando al trabajo, ni en los campos, ni en las tiendas, ni en los lugares donde los migrantes a menudo trabajan. Esto obviamente puede tener efectos muy graves para la economía si las personas no llegan a sus trabajos, si no hay producción de alimentos o de otros productos necesarios para el país, los precios pueden subir muy rápido y puede haber mucho desabastecimiento. Sin embargo, no se sabe todavía si estos efectos van a durar a largo plazo o si las personas eventualmente volverán a sus trabajos. Pero lo cierto es que ahora las personas que no tienen un estatus permanente no quieren estar en la calle, porque cada día parece que un grupo nuevo está en el ojo de ICE. Por ejemplo, al final de la semana pasada se reveló que personas con parol humanitario, algo que fue extendido bajo el programa de Biden, podían ser deportadas rápidamente por la deportación express que utiliza ICE para extraer a personas rápidamente del país. Esto vino como un choque muy grande para las personas que tenían este estatus, que gozan de un permiso de trabajo, de un seguro social y supuestamente un nivel de seguridad en este país por 2 años de estadía. Sin embargo, por ser un programa hecho por un presidente, también es un programa que se puede cancelar por un presidente. Y desde antes de las elecciones se sabía que ese programa iba a estar en el bloque para la administración de Trump. Lo que es más sorprendente fue algo que salió a la luz este martes pasado, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que tampoco se honraría la extensión del TPS para los venezolanos.
La extensión que la administración de Biden anunció el 17 de enero extendía el estatus de protección temporal a los venezolanos que estaban en el país desde antes del 31 de julio de 2023 hasta el octubre de 2026. Se suponía que porque Biden había hecho ese cambio y tomado esa decisión desde antes de la entrada de Trump, que ese estatus estaría protegido hasta por lo menos esa fecha. Sin embargo, parece que la administración de Trump no está honrando esta decisión. Ahora, alrededor de 600,000 personas venezolanas en el país no saben si van a tener un estatus después de este abril. Ahora, con toda esta incertidumbre de cuáles personas están en riesgo de ser deportadas y cuáles no, quiero hablar específicamente sobre cada tipo de estatus que podrían tener y qué consecuencias podrían tener con la deportación. También quiero hablar sobre qué deberían hacer si se enfrentan con ICE en su trabajo, en su vehículo o en su casa. Primero, de una vez, si tienes nacionalidad o residencia permanente, no debes preocuparte por las redadas. Aun si te detienen, van a poder verificar tu estatus rápidamente y te van a soltar. Igualmente, si estás en el proceso de asilo y estás esperando la decisión de tu asilo, tienes el derecho de estar en el país. El permiso de trabajo que viene con el asilo indica que estás esperando un asilo. Así que con ese carnet, ICE podrá verificar que tienes el derecho de estar aquí y no puedes ser deportado. Ahora, los que más están en riesgo son los siguientes. Ahora que el TPS y el parol humanitario han sido cancelados, las personas que tienen esos estatus están en riesgo de deportación. También las personas que entraron por frontera que no han hecho ningún proceso todavía son los más probables de ser deportados. Y de hecho, han sido las personas en quienes han puesto más enfoque en las redadas. Ahora, yo sé que algunas personas me podrían decir, bueno, Joseph, la cosa es que Trump dijo que nada más iba a deportar a criminales. Bueno, la verdad es que, ¿cuál es tu definición de criminal? Aparentemente, para la administración de Trump, según su propia secretaria de prensa, cualquier persona que cruza la frontera de manera irregular se considera un criminal. No obstante, la ley como tal dice otra cosa. Primero, para explicar esto, hay que aburrirles un poquito. Hay dos tipos de ley principales. El primer tipo es la ley criminal. Esto es lo que todos conocemos como si manejas borracho, si robas algo, si asesinas a alguien, etc. Esa es la ley criminal y te pueden arrestar, te pueden poner en la cárcel, todo eso. Ese tipo de ley tiene ciertos procesos y los acusados tienen ciertos derechos, como un derecho a un abogado o un tribunal con jurado. El otro tipo de ley es la ley civil. En este tipo de ley entran las cosas como divorcios, pleitos entre familiares y la migración. En este tipo de ley no tienen tantos derechos como en la ley criminal. No existe un derecho a un abogado y no existe el derecho a un tribunal por un jurado. Tampoco existe el derecho a un tribunal rápido y eficiente, como seguramente muchos de ustedes que están esperando un asilo pueden atestar. Así que volvemos a la pregunta. ¿Es un crimen cruzar la frontera de manera irregular o ilegal? La respuesta es que sí, pero es un crimen civil. Los crímenes civiles se castigan con cosas como multas y medidas de recompensa, pero no se castigan con cárcel ni con castigos más severos que eso. Así que en resumen, la definición que la administración de Trump está utilizando para marcar a los migrantes como criminales es legalmente falso. No se puede tratar a los migrantes como criminales cuando no tienen registros de haber cometido algún crimen. Y no se puede tratar a las personas que cruzan la frontera como si fueran ladrones o asesinos. Además, que la mayoría de estas personas podrían argumentar fácilmente que tienen un derecho de estar aquí
o por protección o por alguna otra razón. Sin embargo, parece que a la administración de Trump realmente no le importa tanto las technicalidades de la ley y lo que dice sobre quién es o no es un criminal. Así que sabiendo esto, que para la administración todos los que cruzan la frontera son criminales, ¿qué se puede hacer para enfrentar esta situación cuando llega ICE a tu puerta? Primera cosa, mantenga la calma. Ya hemos visto muchos videos en internet donde muestra a los agentes de ICE tumbando puertas porque la gente no les dejó entrar y se alteraron. Es importante ser corteses con ellos. Estas son personas a quienes se les ha dado muchísimo poder en muy corto tiempo. Esa es una receta para la volatilidad. Así que lo mejor que puedes hacer en una situación donde te enfrentas con ICE es mantener la calma y hablarles con respeto. Sin embargo, es muy importante que conozcas tus derechos en estas situaciones. Aunque seas un migrante indocumentado en este país, tú tienes los mismos derechos bajo la Constitución que cualquier ciudadano. Por ejemplo, la cuarta enmienda de la Constitución dice que no pueden revisar ni tu persona ni tu vivienda sin tu expreso permiso o sin una orden firmada por un juez. Y este es un orden criminal, no un orden administrativo. Muchas veces ICE llegan con un orden administrativo, que es básicamente un oficial de ICE firmó un documento diciendo que hay que buscar a esta persona. Sin embargo, esa orden administrativa no les da el derecho legal de entrar a tu vivienda o revisar tu persona. Así que, a menos que venga firmado por un juez, no es legítimo, por lo menos para cumplir con los fines de la cuarta enmienda. Así que si tocan tu puerta o si llegan a tu carro o a tu trabajo, tú no estás bajo ninguna obligación de mostrar tus papeles, de darles información o de permitirles entrar a tu casa o a tu carro. La quinta enmienda de la Constitución dice que tienes el derecho de mantener el silencio. Es decir, si ellos llegan preguntando cosas como ¿cuál es tu estatus migratorio? ¿Cuántas personas hay en tu casa? ¿Cuáles son sus estatus migratorios? Cosas que muchas veces llegan preguntando. Tú no estás bajo ninguna obligación de revelar esa información. Es más, ni siquiera estás bajo la obligación de decirles tu nombre. Esto es muy importante saber porque ICE es conocido por utilizar preguntas que engañan a la gente y hacen que revelen información que les termina perjudicando. Así que lo mejor que puedes hacer es mantener el silencio y no decir nada. Ahora, si estás en el país legalmente y tienes un estatus permanente, puedes presentar tus documentos y mostrar que no tienen el derecho de detenerte. Eso cuenta más que nada para personas que tienen un asilo aprobado, la residencia permanente o la nacionalidad. Otra cosa que tienes el derecho de hacer es grabar todo. Hoy en día todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo y muchas personas se ocupan de grabar cosas muy innecesarias. Pero cuando estás en una situación que estás enfrentando a ICE, eso es el momento de sacar el teléfono y empezar a grabar. ICE no tiene el derecho de saber tu nombre, tu estatus migratorio, ni ningún detalle sobre ti. Sin embargo, tú tienes el derecho de saber todo sobre los oficiales de ICE. Puedes grabarles la cara, puedes tomar fotos de sus credenciales, puedes tomar fotos de su número de placa y puedes conseguir información sobre ellos. Y ellos tienen una obligación legal de darte esa información. Y deben saber que esto cuenta para la policía en cualquier estado, municipio o al nivel federal, no solamente para ICE. Entonces, ¿qué pasa si todo esto falla y al final te detienen de todos modos? Bueno, si eres ciudadano, deberías llamar a un abogado de derechos civiles. Un abogado de derechos civiles puede meter una demanda para sacarte de la detención y conseguir justicia para tu situación. Si eres migrante con cualquier estatus o falta de estatus, debes llamar a un abogado de migración. Lo más importante que debes saber si te detienen, no firmes nada. Para hacer una deportación express, ICE necesita tu firma. Esta es la manera que engañan a muchas personas, haciéndoles firmar cosas muy rápidamente sin explicar nada y terminan deportándose a sí mismos. Y ya se ha visto que ejercen presión sobre las personas para que firmen cualquier documento. Pero es importante que mantengas tu integridad y que no firmes nada sin que un abogado lo revise primero. Hablando de eso, una persona que está en detención de migración tiene ciertos derechos
que un criminal, por ejemplo, no tendría. Por ejemplo, tienes el derecho de hacer llamadas a cualquier persona en cualquier momento. Tienes el derecho de recibir visitas, que sea de tu familia, de tu abogado, de tu cura, de quien sea. Tienes el derecho al acceso de información sobre tu caso o sobre cualquier cosa que te pueda ayudar con tu situación. Y sobre todo, tienes el derecho de ser tratado como un ser humano. No te pueden abusar, no te pueden negar necesidades básicas, no te pueden negar tratamiento médico si lo necesitas. Tienen que proporcionar viviendas adecuadas. Todas estas cosas se tienen que cumplir. Si no se cumplen estas cosas, puedes meter una queja con organizaciones de derechos civiles o con el mismo gobierno. Bueno, pero la verdad es que al final del día, parece que esta administración va a hacer lo que le da la gana. Y eso me lleva a lo último de que quiero hablar. Y eso es de lo que a mí me preocupa como estadounidense observando lo que está pasando. Se está haciendo mucho eco ahorita a la situación de los migrantes. Y qué bien. He visto muchas personas con mucha influencia apoyando a los migrantes en esta situación y eso es sumamente importante. Sin embargo, no puedo evitar el pensamiento de que Trump está utilizando estas atrocidades de la migración como una cortina de humo para algo más. Y lo que me da ese sentimiento es el hecho de que mientras está pasando todo esto al ojo público, ha tomado otras medidas dentro del mismo gobierno que asustan mucho más, porque amenazan la integridad de la democracia misma. La muestra más clara de esto es cuánto ha utilizado la administración la palabra woke en sus políticas. Woke es un término que realmente se inventó por los progresivos en la política. Y realmente lo que quiere decir es despierto. Despierto a los abusos que se han cometido contra los derechos civiles en el país. Sin embargo, la derecha política ha utilizado este término como una marca para cualquier persona que consideran un enemigo o cualquier política que ellos ven como algo dañino para su plataforma. Y el resultado es que woke se ha vuelto un objetivo muy grande para la administración en estos tiempos, sobre todo dentro del mismo gobierno. Esto inició con la eliminación de programas de DEI o programas de diversidad e inclusión dentro del gobierno. Estos programas son mayormente educativos y se tratan de informar a las personas sobre las culturas y los temas sensibles de diferentes etnicidades y grupos. También pueden incluir programas dentro de una compañía o una universidad o algo así que promueven la contratación o admisión de personas de diferentes etnicidades o grupos. Esto fue un objetivo muy grande para la administración de Trump desde el principio y realmente no sorprende que lo llevó a cabo en los primeros días de su administración. Lo que sí sorprende es que la administración lo llevó más allá de eso y ahora están haciendo un tipo de investigación interna dentro del gobierno. Su objetivo es sacar a cualquier persona del gobierno que empatice con estas políticas woke. Lo primero que se vio de esto fue una oferta a cualquier trabajador en el gobierno que si se renunciara de una vez, seguirían recibiendo pagos por 8 meses. Esto fue con el fin de reducir el tamaño y el alcance del gobierno y también para incentivar a personas que no están de acuerdo con la administración a que salgan de una vez. Un poco como la manera que Fidel Castro incentivó a los opositores a salir de Cuba. Pero lo más chocante llegó esta semana cuando anunció que se congelarían todos los fondos del gobierno para cualquier programa en el país hasta que se pudiera comprobar que nada de ese dinero iba para programas que ellos determinaban que eran woke. Afortunadamente, esta política fue parada rápidamente por la Corte Federal y al final la administración decidió retractarse. Pero es una muestra de cuán lejos están dispuestos de ir para promover su ideología. Esto fue básicamente una amenaza a todo el país, que si no estás de acuerdo con la administración,
no vas a recibir la ayuda del gobierno. Y es fácil pensar que esto es algo que solo cuenta para programas como Medicaid o como beneficencia, pero realmente los fondos federales tocan cada aspecto de la vida cotidiana. Cosas como los departamentos de policía, gobiernos locales, gobiernos estatales, las escuelas. Todos reciben fondos federales. Así que más que cualquier otra política que Trump ha puesto en las últimas 2 semanas, esta es la que más habría afectado a la gente. Y eso es lo que a mí me está asustando como estadounidense en estos momentos. Es que parece que la administración está utilizando el dinero y el poder como arma contra el derecho de la expresión. El discurso político es un derecho y una tradición que tiene la misma edad que el país mismo. Que un gobierno de cualquier partido llegue e intente reprimir una ideología u otra es contra la Constitución y contra los valores que establecieron los fundadores de este país. Y es fácil pensar, bueno, él es el jefe del gobierno, él puede decidir qué creen las personas que trabajan para el gobierno. Pero no es así. El presidente no es el jefe del gobierno. El gobierno tiene 3 ramas, iguales en poder. Y aunque las 3 ramas sean del mismo partido en este momento, cada rama tiene la obligación de checar a la otra y asegurar de que ninguna rama del gobierno esté agarrando más poder que otra. Así que no, Trump no puede decidir lo que piensan las personas que trabajan para el gobierno. Y es verdad que en esta situación la Corte hizo su trabajo y paró la política. Pero ¿qué pasa cuando una política totalitaria así llega a la Corte Suprema y la Corte decide que está bien? Ahí es cuando se acaba la democracia en este país. Así que lo que podemos hacer ahora, desde ya, es formar comunidad. Si nos unimos como comunidad que cree en los derechos humanos, que cree en los derechos civiles, si nos unimos como personas que valoramos la democracia, si nos unimos como personas que se preocupan por su vecino, esa es la manera de enfrentar esta situación. Ya se ha visto como gobiernos locales, grupos de protección comunitaria en vecindarios alrededor del país están protegiendo a sus comunidades contra las redadas y contra estas políticas. Y esa también es una parte esencial del discurso político en este país. Que nuestras comunidades locales sean el núcleo de nuestro discurso político y que seamos unidos en la causa de la libertad y del derecho humano. Yo sé que he pintado una imagen muy oscura ahorita y sé que las cosas ahorita están muy inciertas y muy espeluznantes. Pero la verdad es que yo creo en este país. Yo creo en la gente en este país. Su habilidad de unirse, su habilidad de luchar por lo que es correcto. Y fíjate, yo creo en la administración de Trump. Yo creo en su habilidad de gobernar el país por estos 4 años que él tiene. Y yo creo en la habilidad de los chequeos y balances en el gobierno de asegurar que todo se mantenga equilibrado. Tengo esperanza. Tengo fe que las cosas van a salir bien. Pero también veo esto como una oportunidad de que seamos muy introspectivos sobre nuestro país. Y yo digo nuestro país, si eres ciudadano o no, si eres indocumentado o no, todos somos parte de este país. Todos tenemos una visión unida de poder vivir tranquilamente y felices. Así que aferrémonos a eso. Aferrémonos a la idea de que podemos estar bien. Unámonos en ese proyecto, en esa idea de seguir adelante y buscar la felicidad. Ahorita les hago esa invitación. Les invito a que pongan la esperanza y la positividad como lo primero, que compartan lo bueno de su comunidad. Juntos podemos mostrar al país lo que realmente contribuyen los migrantes. Y no solamente superar estos 4 años de incertidumbre, pero salir al otro lado con un mejor país. Así que ahí está. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo creo. Yo intento ser lo más neutral posible. Yo intento ser lo más moderado posible. Yo creo en mi comunidad. Yo creo en la democracia. Yo creo en los derechos de las personas en este país, los derechos sobre los cuales fue establecido. Y yo sé que juntos podemos superar a cualquier persona que quisiera agarrar demasiado poder. Así que
Si están de acuerdo, pues sigan viendo, compartan, denle like, suscríbanse y actívense en la comunidad. Todos aquí, todos los nómadas, estamos buscando lo mismo, un mejor mundo donde podemos vivir tranquilamente y felices. Los quiero mucho, les deseo lo mejor. Si tienen preguntas sobre algo de su proceso, si quieren más información, si tienen dudas, si tienen miedo, lo que sea, estamos dispuestos a ayudarlos, de ofrecer información, de hacer lo que podamos en este tiempo. Los quiero mucho y los veo en la próxima.